Nosotros tenemos en cuenta el sufrimiento social en la Argentina, eso no se puede discutir, es enorme. Tenemos más del 30% de pobreza en el país. Cuando hablamos de que hay sectores de clase media muy afectados, que hay sectores empresarios que han perdido el 50% del valor de sus empresas, todo eso es dramático, pero mucho más dramático es la gente pobre que no puede llegar ni a la quincena, ni a la mitad del mes. Esto es innegable en la Argentina. Hay, digamos, un sector de pobres en la Argentina que está en torno del 30%. Sube un poco, baja un poco, pero está ahí desde hace mucho tiempo. Que las organizaciones sociales se han hecho cargo de eso y también es una realidad. ¿Por qué? Porque los sindicatos luchan por los trabajadores en blanco, que son sus afiliados. Es cierto. No luchan por los pobres, que los pobres están fuera del sistema económico, están al margen del sistema económico. Y ahí se han hecho cargo las organizaciones sociales. Ahora, creo que en este punto, y mirando la crisis tal como está en toda su dimensión, lo que urge es un punto de negociación entre las organizaciones sociales, sus dirigentes, y el gobierno, sea cual fuere el ministerio. Sí. Seguramente el más idóneo es el de Desarrollo Social, porque la ministra Carolina Stanley los conoce a todos los dirigentes desde... Y siempre han tenido un muy buen diálogo. Siempre han tenido un muy buen diálogo, sí. Entonces, lo que hay que decir es, la realidad existe, pero ojo con los dirigentes que pueden usar esto como un tema electoral porque el presidente Macri está mal. Y claro, entonces, también la lectura política... Tratemos de perjudicarlo más todavía. Es parte de esto. Claro, ¿no? Porque esto de cortar, por ejemplo, el Metrobús no es bueno. Porque el Metrobús fundamentalmente lo usa sectores también trabajadores y trabajadores que no son pobres, pero tampoco son clase media ni clase media alta. Claro. Y hoy estuvo durante gran parte del día cortado el Metrobús. Que corten en todo caso las arterias. Bueno, como está sucediendo ahora, ¿no? Claro, pero eso es ahora. Ahora, eso fue a partir de las 18. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 hasta las 18 estuvo cortado el Metrobús. Sí. Esto me parece que perjudica a gente que es absolutamente inocente con respecto de lo que pasa en el país, de lo que le pasa a cualquier sector del país y mucho más de lo que le pasa a los pobres. Que hay un problema en la dirigencia política argentina que durante mucho tiempo no ha podido resolver ese tema. Durante mucho tiempo no ha podido. Estamos hablando desde 2001. Esta es una cifra de pobres que se estableció en 2001, 2002 y ahí se quedó subiendo poco, bajando un poquito, pero... Bueno, que es lo que llamamos la pobreza estructural, ¿no? Un tercio de la población es pobre desde hace casi 20 años. Y esto, digamos, tiene que tener, obviamente, sus repercusiones en el espacio público, pero, digamos, tratemos de que esas repercusiones no afecten a los inocentes, ¿no? Totalmente. Ahora, Joaquín, ¿cómo estás viendo estos días de paz cambiaria en esta corrida por el dólar y el arranque de esta semana hasta este día miércoles? A ver, yo creo que influyeron dos factores. Por supuesto que influyó un factor de decisiones del gobierno, esto que limitó la extracción de dólares, sobre todo para los grandes operadores. Pero influyó también la política. Yo creo que acá hubo, por primera vez, no por primera vez porque ya habían hablado antes Macri con Alberto Fernández, pero me parece que hablaron más intensamente en estos últimos días. ¿Más de lo que uno cree o sabe? Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, la última conversación fue el viernes al mediodía. Alberto Fernández viajó poco después, menos de 48 horas después a España, pero él ya se fue con toda la información de lo que iba a suceder. Y ya había sucedido la reestructuración de la deuda. Claro. Que también él estuvo, digamos, apoyó con el silencio al gobierno. No digo que haya apoyado las decisiones puntualmente, pero sí apoyó con el silencio las en ambos casos vos decís que estaba al tanto, Alberto Fernández. Estaba al tanto, totalmente al tanto. No solo él, en conversaciones directas con Macri, sino también su equipo de economistas con el Ministerio de Economía que lidera el ministro Hernán Lacunza. Entonces, digamos, es evidente que acá lo que estaba faltando desde el 11 de agosto era una solución política para la crisis económica. ¿Te acordás que alguna vez hablamos de que había dos crisis, una política y la otra económica? Exacto. Mientras la crisis política no se resolvió, la crisis
económica estuvo creciendo. Claro. Cuando la crisis política, a pesar inclusive de la voluntad personal de sus protagonistas, sí, empezó a resolverse, yo creo que la crisis económica empezó a encauzarse, a serenarse, claro, a tranquilizarse. a encontrar un carril. La sociedad lo que está pidiendo es fundamentalmente que el dólar se quede quieto. Vos me decís, ¿es un exceso de síntesis? No, no es porque el dólar se queda quieta la inflación. La gente sabe que ya no necesita salir sí, corriendo a los bancos, porque sabe que, digamos, no hay una desesperación por los dólares. Cambia el clima de la sociedad. Pero realmente esto es así. O sea, el argentino claro, está muy pendiente del dólar, pero por la historia de la Argentina también. Bueno, lo que pasa es que el país tiene y va a tener un problema con la necesidad de dólares que tiene el país, por dos razones. Porque está muy endeudado en dólares, y hay que reconocer que el presidente Macri fue el que aumentó mucho la deuda en dólares. Sí. Y la necesidad de los argentinos de convertir, y estoy hablando de los argentinos desde el gran empresario, el mediano empresario y la clase media que le sobra algo. Sí. No estoy hablando de esto que hablábamos al principio de la gente pobre que no tiene para ahorrar nada. Claro. Al que le sobra 1.000 pesos o al que le sobra 10 millones de pesos. Esos necesitan tener dólares, no pesos. Digamos. Entonces, este es un problema. Necesitas dólares para abastecer el ahorro de los argentinos. Sí. Y necesitas dólares para pagar deuda. Y las exportaciones, que son los únicos dólares genuinos que entran al país, exacto, no da para tanto. Claro. Es la manta corta. Claro. No da para tanto. Entonces, o te endeudás para abastecer esto, o tenés que recurrir a estas decisiones, como recurrió el presidente Macri, como él mismo lo acabamos de escuchar, lo dijo, contra su propia, sus propios principios, porque una de las grandes banderas de él, económicas, era precisamente haber reinstaurado la absoluta libertad cambiaria en el país. Que es lo primero que hizo cuando asumió el gobierno, cuando estaba Alfonso Pratgay, ¿no? Y tuvo que renunciar a esa bandera. Sí. Tuvo que renunciar a esa bandera porque no la podía mantener por esta contradicción que hay. No son suficientes los dólares genuinos que entran al país con los dólares que el país necesita para pagar su deuda y para abastecer la necesidad de los argentinos de ahorrar en dólares. Ahora, tan simple como que no alcanza, pero también tan complejo como que esto está en el ADN argentino porque es parte de la historia argentina y es muy difícil de cambiar. Porque no tenemos moneda. Y eso no es culpa de los argentinos. Yo digo, uno no puede criticar al argentino que compra dólares, no puede criticar al argentino que va y saca los dólares del banco. En 1991-92, Herman González Alzogaray crearon el Plan Bones, por el cual se quedaron con todos los depósitos de los argentinos. En el 2001 pasó lo mismo de vuelta. Exacto. Se quedaron con el corralito primero, corralón después, se quedaron y especificaron los dólares. Es decir, digamos, este país en poco tiempo, en un lapso de 30 años, ha hecho cosas desastrosas para una generación. Y esto lo han vivido varias generaciones. Claro. Es decir, ya tenemos en el ADN que cuando empiezan estas turbulencias económicas, lo primero que está en juego son nuestros ahorros. Esto por un lado. Y por el otro lado, el peso no tiene valor porque la inflación, si uno se pone a mirar la inflación, a sumar la inflación, desde que se mide la inflación, es decir, desde que se creó el Banco Central en 1936 hasta ahora, es irreproducible el número. Tenés que hablar de trillones de veces de devaluación. No, y es algo que lamentablemente la Argentina no ha podido solucionar cuando países vecinos sí lo han hecho. Entonces no tenés moneda. Lo que pasa acá es que no tenemos moneda. El peso es una moneda de transacción del día a día. Y el dólar es la moneda de ahorro. Claro. Esté donde esté en caja de seguridad, esté en el exterior, esté en el colchón, esté en Ahora, cuando lugar. se la saca de los bancos también es un problema. También es un problema porque bajan las reservas, digamos. además. Claro. ¿Por qué? Porque parte de los depósitos que la gente tiene en los bancos está en el Banco Central como encaje para garantizar precisamente esos depósitos a la gente. Claro. Entonces, cuando
merman los depósitos en los bancos, merman los encajes del Banco Central que forman parte de las reservas. Claro. Por supuesto que no es una parte de libre disponibilidad del Banco Central. No. No, porque son de los... No, pero el gobierno dinero... quiso dar tranquilidad en ese sentido, claro. Y dijo, bueno, que tenga disponibilidad cada una claro. de las sucursales, así la gente cuando va claro. se encuentra con su dinero. Ahí tenés una opción que el gobierno, yo creo que la eligió bien porque, digamos, la gente que cambia dólares, es mucha la gente que cambia dólares en pequeñas cantidades, en lugar de los grandes operadores. Sí. Eligió bien porque esa desesperación de la gente común, que es mucho más que los grandes operadores, es la que termina moviendo el dólar. Pero también es cierto que cuando a los grandes operadores le pones un cerrojo o un obstáculo sí. para cambiar dólares, y estás poniendo, porque digamos, a ver, una gran empresa internacional que quiere invertir en la Argentina tiene que traer dólares. Ahora, ¿cómo la convences claro, que traiga si dólares no en un país donde después les va a decir, ah, no, un momentito, para sacar tiene que pasar por el Banco Central y vamos a ver si hay plata para... Vení, apostá, invertí, pero después no puedes sacar tus dólares, claro. ¿Resolvés el problema de hoy? Sí. Sí. Pero creas un problema a futuro porque a la economía la dejas sin una pata muy importante como la inversión. ¿no? Bueno, claramente aquí buscaron la prioridad, la urgencia, claro, ¿no? Y esto forma parte precisamente del conflicto político. No puede ser solamente un análisis económico. Y yo ahí tengo una crítica para hacerle a los dos, tanto a Macri como a Alberto Fernández, porque ninguno de los dos está diciendo qué va a hacer si gana la elección. Por supuesto, a esta altura es más probable que gane Alberto Fernández con los números que ha ganado la primaria. Pero tampoco el presidente está diciendo qué va a hacer después. Tampoco Alberto Fernández está diciendo qué va a hacer después. Se limita a criticarlo a Macri. Y Macri dice, este es el camino. Yo estoy seguro que este es el camino. Ahora, está bien, pero ¿a dónde va el camino? Claro. Entonces me parece que esa falta de programa es un problema político que profundiza la crisis económica. Si a eso le agregamos la histórica renuencia de la política argentina de llegar a acuerdos básicos, entonces no sabemos si el próximo gobierno va a destruir todo lo que hizo si va a conservar algo de las cosas buenas que hizo. Veremos a ver si a partir del 7 de septiembre, que es el inicio formal de la campaña, podemos llegar a escuchar algún tipo de pero propuesta. A partir del 7 de septiembre va a faltar 1 mes y medio para las elecciones, que es mucho tiempo. Es mucho tiempo para esta, sobre todo para esta situación de tanta fragilidad económica. Digamos, yo creo que esperar hasta el 27 de septiembre para recién establecer algunos acuerdos mínimos es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Joaquín, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM y atención por...